Bueno, respecto a los músculos del antebrazo, tenemos tres regiones distintas que son el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. Y bueno, de cada región tenemos una clasificación de acuerdo a su superficialidad. Tenemos en el grupo anterior el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano, que van de acuerdo a lo más superficial, que es el primer plano, y lo más profundo, que es el pronador cuadrado, que está directamente sobre hueso. En el pronador, en el primer músculo que vamos a ver, que es el cubital anterior, el cubital anterior tiene inserción en la epitróclea, luego inserta en el borde medial tanto del olecranon como después en los tercios del borde posterior, o sea, en los tercios más altos del borde posterior de lo que sería el cúbito, y de ahí se va hacia anterior a tomarse por el pisiforme. Como vimos anteriormente, tanto en el desarrollo de la parte ósea como la exploratoria, es el más saliente que hay de los huesos que están en la primera fila del carpo, porque está sobrepuesto al piramidal. Ahí inserta el cubital, por lo tanto, el movimiento que realiza es una desviación cubital hacia ese lado, y por otro lado, colabora con la flexión de la muñeca desde el lado cubital. Desde el otro lado tenemos los radiales. Ahí se ve el movimiento de desviación a partir de la inserción sobre el pisiforme. Fíjense cómo tracciona desde la saliencia del pisiforme y genera una desviación cubital. Además de esta desviación, hace flexión de la muñeca colaborando con los flexores radiales del carpo. Uno de los flexores radiales del carpo es el palmar mayor. El palmar mayor tiene también inserción en la epitróclea, es de los que se consideran también epitrocleares, pero desde acá desciende en diagonal hacia el lado opuesto, se va hacia el radio, y a la altura del radio, en el carpo inserta tanto en la base del segundo metacarpiano, como a veces con las extensiones en la base del tercero y en el hueso trapecio, que es el hueso que está antes del primer metacarpiano. Fundamentalmente en el segundo, pero puede tener expansiones hacia el tercero y hacia el trapecio. Acá vemos cómo en la imagen cruza todo el antebrazo y queda del lado radial, insertando fundamentalmente ahí en la base del segundo metacarpiano. El movimiento que realiza fundamentalmente es el de desviación radial. Son los movimientos más importantes, por más que colabore con la flexión del carpo también. El palmar largo, que es el denominado palmar menor, es el otro radial de flexor del carpo, se inserta también en la epitróclea, arriba, pero hacia distal inserta en la aponeurosis palmar, que es la aponeurosis tejido fibroso que hay en la palma de la mano. Este músculo es mucho más medio, digamos, con respecto a la mano, y tracciona de otra manera como para generar una flexión del carpo. Entonces, estos tres músculos participan de la flexión de la muñeca. Luego tenemos el flexor superficial de los dedos en otro plano, en un segundo plano. El flexor superficial de los dedos tenemos como base que inserta también en la epitróclea, por eso se considera uno más de los epitrocleares, pero toma también el borde anteromedial de la coronoides, acá arriba. Después toma el borde anterior de lo que sería el radio, descendiendo, y por debajo va a insertar hacia abajo en 4 fascículos o 4 tendones que se dividen en 2 lengüetas al final hacia
la segunda falange. Y se denomina tendón perforado porque al abrirse en dos lengüetas deja paso al tendón del flexor profundo, que lo perfora, por eso se llama tendón perforado. Lo van a ver ahora en esta imagen. En esta imagen ven cómo desciende, se abre en dos lengüetas y esas dos lengüetas toman la segunda falange y dejan un espacio por el cual va a pasar el profundo. Este superficial, al llegar a la segunda falange, flexiona la segunda y tercera falange sobre la primera. Entonces la flexión es parcial. Ustedes ven que las últimas dos falanges se mantienen en extensión. Hace la flexión y deja extendida la última falange. El flexor profundo de los dedos, a diferencia de esta, como decíamos, primero que no inserta directamente el epitrócleo, sino que por debajo va a insertar sobre el cúbito, fundamentalmente, en los 3/4 superiores del cúbito, en la cara anterior, en el borde medial y el borde lateral también, y desde ahí desciende para dividir sus 4 lengüetas acá, que van a ser únicas y que van a perforar a los músculos superficiales para llegar a la última falange de los 4 esos últimos dedos. Al llegar a la última falange genera una flexión completa, como se le ve acá, que las 3 falanges se flexionan, ¿ven? Y por supuesto colabora con la flexión de muñeca. Los flexores de los dedos ayudan a la flexión de la muñeca también. Luego está el flexor largo del pulgar, que es el que falta. Anteriormente vimos los otros flexores de los dedos. Bueno, este es el flexor largo del pulgar, que también inserta en el antebrazo, a diferencia del anterior, pero en este caso más hacia el radio. ¿Sí? El flexor profundo sí va más hacia el cúbito, el flexor largo del dedo gordo toma principalmente los 3/4 superiores de la cara anterior del radio, parte de la membrana interósea, sobre todo la región lateral de la membrana interósea, y de ahí desciende hacia la segunda falange o la falange distal del pulgar. Como tiene 2 falanges nada más, hacia la segunda falange o la falangeta del pulgar. Genera este movimiento de flexión de primera sobre segunda falange o segunda sobre primera, y además el metacarpo. Esta es la disposición que tienen los 3. El flexor largo del pulgar, fíjense que está más hacia el radio, y de ahí llega a la última falange. El flexor común profundo de los dedos está más sobre el cúbito y llega de ahí hasta la tercera falange de los últimos 4 dedos. Y el flexor superficial está por encima de esto, es mucho más ancho y desciende solamente hasta la segunda falange de los 4 últimos dedos. Ahora vamos a ver los pronadores. Uno que está en un primer plano y otro que está en el cuarto plano, que es el pronador redondo y el pronador cuadrado. El redondo está en primer plano y el pronador cuadrado está en cuarto plano. El pronador redondo arranca también desde la epitróclea, ¿sí? De ahí desciende, se toma en parte de la apófisis cononoides del cúbito, y la inserción distal sería en la parte media de la cara lateral o del radio. Al venir desde interno hacia externo y tomarse de la cara más lateral del radio, cuando tracciona genera que el radio se monte sobre el cúbito, que es lo que se da en la pronación. Por eso, de allí su nombre de pronador redondo. Esta es la disposición que tiene el pronador redondo, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo trabaja el pronador redondo, que es el de arriba, contrayéndose y cruzando el radio sobre el cúbito. Luego está el pronador cuadrado. El pronador cuadrado va de la cara anterior del radio en su digamos, cuarto inferior, lo más distal, y en la cara anterior
del cúbito también en el último cuarto, o sea, casi en la epífisis. Esto tiene como una forma de muñequera y lo que genera también es en la pronación que al contraerse lleva el radio sobre el cúbito. ¿Ven? Esa es la pronación. El radio se monta sobre el cúbito. Dentro de los músculos del antebrazo teníamos también, dijimos, un grupo lateral. Son los que se encuentran hacia el lateral sobre el radio. Ahí tenemos como primer músculo el braquiorradial o supinador largo. Braquiorradial porque viene del brazo hacia el radio, o sea, inserta en el húmero y en el radio. Y supinador largo porque colabora en la supinación. Viene desde el húmero por sobre el epicóndilo, es uno de los músculos que denominamos supraepicondilios, y desde ahí va a la apófisis estiloides del radio. Por lo tanto, genera un movimiento sobre el codo, ¿sí? Pero además, como acá el antebrazo puede estar pronado, en el momento en que está pronado, el supinador largo colabora con la supinación. Ahí vamos a ver la disposición que tiene. Viene del borde lateral acá del húmero, por sobre el epicóndilo, desciende y se inserta en la estiloides. Que genera entonces la flexión del codo, más aún cuando la mano está en posición neutra, ahí está en supino, pero cuando está en posición intermedia, más aún trabaja y colabora con la supinación. Y el supinador corto, que es un supinador real, es el mejor de los supinadores, insertan a nivel proximal, vamos a decir de alguna manera, hay un fascículo que inserta en el epicóndilo lateral o epicóndilo propiamente dicho, es uno de los epicóndilios. Por debajo hay un fascículo que inserta debajo de la escotadura radial sobre lo que sería el cúbito y de allí va hacia el radio. ¿Sí? Al ir sobre el radio, cuando el radio está pronado, lo que genera es una supinación. Este es el supinador corto. Al insertarse sobre el radio, cuando el radio está pronado, genera una supinación. Fíjense. Se inserta hacia posterior en el radio y lo tracciona y lo vuelve a su posición original. Ahí está. Bueno, dentro de este grupo lateral tenemos también el extensor radial largo del carpo. Así como tenemos flexores radiales, tenemos extensores radiales. Este es el extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Se ubica externamente desde arriba, es otro de los supraepicondilios, se encuentra en el borde lateral del húmero por encima del epicóndilo y por debajo de lo que sería el supinador largo. Y abajo inserta en la base del segundo metacarpiano, pero hacia posterior. ¿Sí? Hacia posterior, en la cara posterior. Que genera entonces, genera como un movimiento, una desviación radial y una extensión de la muñeca. El extensor, radial corto del carpo o segundo radial externo también colabora con la extensión del carpo y genera una desviación radial al igual que el predecesor que estábamos hablando anteriormente. La inserción superior es en el epicóndilo, este sí se inserta en el epicóndilo, pero desciende y en vez de insertarse en la cara posterior del segundo metacarpiano, se inserta en el tercer metacarpiano. Este es el movimiento que harían, que sería una desviación radial. Pero hacia posterior.
Luego está como músculos el anconio, que es del grupo posterior, o sea, estos serían todos músculos de la región posterior. El anconio es un músculo cortito que colabora con la extensión del codo. Si lo ven, tiene inserción en la región posterior medial del epicóndilo, lateral, o sea, se considera como uno de los epicondilios, y de ahí cruza hasta el cúbito al borde lateral del olecrano, ¿sí? Desde ahí a acá lo que genera es colaborar con la extensión, fíjense en la inserción que tiene. Es posterior y colabora en menor grado, pero con la extensión que genera el tríceps. Luego está el extensor, cubital del carpo o cubital posterior. Como vimos anteriormente, el flexor cubital se lo llamaba cubital anterior. Ahora el extensor cubital se lo llama cubital posterior. Este también hace una desviación cubital como el cubital anterior, pero colabora en la extensión de la muñeca. Inserta también en el epicóndilo, es otro de los músculos que llamamos epicondilios. Y luego toma la cara y el borde posterior del cúbito, hasta el tercio inferior del hueso. Desde allí se toma de la cara posterior del quinto metacarpiano. ¿Sí? Por eso genera una desviación cubital y colabora con la extensión de la muñeca. Esa es la desviación cubital, en la cual trabajan ambos, cubital anterior y cubital posterior. Luego estaría el extensor de los dedos. En este caso no hay profundo y superficial, sino que existe un solo extensor común de los dedos, que viene también desde el epicóndilo y luego inserta de esta manera que se diferencia acá. Se divide en una lengüeta mediana que termina en la extremidad proximal de la falange media y en dos lengüetas laterales que se fusionan hacia dorsal de la falange media y terminan en la falange distal. Se abren dos lengüetas y se vuelven a cerrar en la falange distal. Entonces, al tener una lengüeta media que llega hasta la falange media o segunda falange y tener dos lengüetas laterales que terminan en la tercera falange, extiende completamente los dedos. Ahí vemos una vista de cómo esas lengüetas siguen una lengüeta media y otras lengüetas se abren en fascículos hasta llegar a la última falange, hacia posterior de la última falange. El movimiento que hace es desde flexión a hacer extensión de los dedos. Luego tenemos el extensor del meñique, es un extensor propio del dedo meñique, que es también de los denominados epicondilios, arranca en el epicóndilo del húmero, y la inserción distal es muy parecida al del extensor común de los dedos. Tiene la misma disposición. Este es el extensor del meñique, tiene una disposición similar, se abre y se cierra igual que los que vimos anteriormente. Puntualmente genera la extensión del meñique. Es este. Tenemos también el extensor del índice. El índice también tiene su propio extensor. Y el extensor del índice inserta hacia proximal por debajo del extensor largo del pulgar y pegadito a la membrana interósea.
Y desde allá tiene una inserción común al extensor común de los dedos. También se suma al aparato extensor. Y tenemos este que se suma a este aparato extensor que ya existe para cada uno de los dedos, el común de los dedos. Y colabora también con la extensión del dedo índice. Tienen extensores propios cada uno de esos dedos. Luego está el extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar se toma de la cara posterolateral del cúbito y de la membrana interósea y termina en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. ¿Sí? Este que está acá y termina en la falange distal para generar la extensión completa. El movimiento que hace es desde flexión hasta la extensión. Fíjense que cuando se enciende el músculo es cuando está en función. De flexión arranca haciendo la extensión. El extensor corto del pulgar, que va en paralelo, tiene inserción en el cúbito y en el radio, o sea, inserta en el cúbito y en el radio, por debajo del aductor largo del pulgar y llega a la falange proximal del pulgar. En vez de ir a la distal, como la anterior, va a la proximal, por eso se considera corto. Y genera este movimiento en el cual la extensión es parcial también. Colabora con el extensor largo. Y después tenemos al abductor largo del pulgar. El abductor largo se toma desde la cara posterolateral del cúbito, ¿sí? Y también la cara posteromedial del radio, o sea, las dos caras que coinciden hacia la membrana interósea. Luego también toma la membrana interósea y llega hasta la cara superolateral de la base del primer metacarpiano, que es el que coincide con el dedo pulgar. Esta sería la disposición. Toma esta cara y esta cara, que son las que coinciden en la membrana interósea, y llegan hasta la base de lo que sería el metacarpiano correspondiente al pulgar. Colabora en la extensión. Como último capítulo vamos a ver los músculos de la mano y ya estaríamos terminando con eso. Sé que es largo, pero tenemos que meterle pilas para poder terminar con todo.